Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el viernes, pero estamos iniciando mes, 1 de diciembre, en el que ya se acerca pues esta época tan bonita, este espíritu navideño, y nuestro set este día estrena pues toda su decoración navideña para sentirnos ya cerca a esa celebración tan especial que es la Natividad. Este día vamos a estar hablando del SIDA, porque les comento que cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. La lucha, es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Este año, el lema de la Organización Panamericana de la Salud propone es "Todos cuentan, terminemos con el SIDA". Alrededor de 19.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en el 2016. Unos 36.7 millones vivían con el VIH en todo el mundo y aproximadamente 1.8 millones contrajeron la infección por el VIH en el mismo año. 76.1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. De eso vamos a estar hablando ahora, de SIDA. Nuestros invitados están, el panel está de lujo como siempre. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos con quién contamos este día en nuestro programa. Ya volvemos. VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana y es causante de la infección del mismo nombre. Este daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Por otra parte, SIDA significa síndrome de insuficiencia adquirida. Es la etapa final de esta patología. Debemos recalcar que no todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Esta enfermedad suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. También puede propagarse por el intercambio de agujas para inyectarse o por contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo, el parto y la lactancia materna. Los primeros síntomas comienzan con la inflamación de los ganglios y un malestar severo parecido a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de 2 a 4 semanas. Los síntomas graves no aparecen hasta meses o años después. Para conocer más sobre el VIH-Sida, quédese en sintonía de su programa Salud TV. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, nuestros especialistas estarán abordando este importante tema. Acompáñenos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos contamos con la presencia del doctor Arturo Carrillo, quien es el coordinador de las ITS del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, les agradezco de verdad que nuevamente puedo estar con ustedes y es importante para nosotros que este día se conmemore lo que es el SIDA, pero también vamos a mencionar un poco lo que son las infecciones de transmisión sexual, ya que son parte de la vigilancia que realizamos, pero también el SIDA o el VIH es parte de las ITS y no las podemos dejar de lado. De hecho, todas las ITS vienen siendo puerta de entrada porque por ahí puede llegar, obviamente si llega esta, puede exactamente, llegar el SIDA, exactamente, así es. es. Bueno, gracias por estar acá, doctor. También le damos la bienvenida a nuestro ginecólogo amigo, el doctor Eduardo Herrera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar compartiendo con sus televidentes y hablando de un tema tan importante, ¿verdad? En este día que se celebra los esfuerzos para seguir combatiendo esta enfermedad. Excelente, mire, me da mucho gusto verlo y verlo todavía más saludable. Hay que luchar, como médicos tenemos que luchar por nuestra salud también. Me encanta, ¿verdad? porque mire, eso es ejemplo de que se puede. Mire qué bien está, lo felicito, de verdad. Bueno, y contamos también con la presencia del doctor José Salvador Sorto, quien es el presidente de la Programa Nacional de ITS VIH-Sida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por permitirnos compartir este día con la teleaudiencia, en este día que es especial para los que trabajamos en la respuesta nacional al VIH, un día en el que celebramos la vida, en el que celebramos todo el trabajo que hacemos las organizaciones y el Estado
en favor de las personas viviendo con VIH y para prevenir el VIH. Bueno, y precisamente usted puede notar que todos en el set estamos portando nuestro listón rojo en apoyo especialmente a esta lucha, a esta respuesta de esta enfermedad. ¿Qué le parece, doctor Sorto, si hablamos un poco desde 1984 a la fecha, un poco de historia, cómo se ha ido evolucionando el VIH-Sida y cifras nuestras? Claro que sí. En 1984 se diagnostica el primer caso de la infección por VIH en El Salvador, una época en la que no teníamos mayor conocimiento de la infección. A partir de ese año empezamos a registrar los casos. Al 30 de noviembre de este año tenemos aproximadamente 35,000 casos diagnosticados en nuestro sistema de información históricamente. La mayor proporción de estos casos es en hombres, casi el 65% de los casos son en hombres y un menor porcentaje, un 35%, es en mujeres. Hemos pasado de cifras como eran al inicio de la epidemia en el 84, que veníamos diagnosticando 6 casos diarios. El año 2007 marcó un momento importante porque tuvimos 2.077 casos en ese año. A partir del 2010 estamos experimentando una tendencia a la disminución, la cual nosotros estamos siguiendo con mucho cuidado, de manera que para el año pasado cerramos el año con 1.154 casos en el año, lo que significa que tenemos 3 casos diarios. A la fecha, el día de ayer, 30 de noviembre, del 1 de enero al 30 de noviembre, tenemos 1.128 casos diagnosticados, 70% son en hombres, 30% en mujeres, y estamos en una relación de 3 casos diarios. Muy interesante, doctor, que estamos teniendo pues que estas políticas están funcionando. ¿Podría contarnos un poco cuáles son las políticas con las cuales han ido disminuyendo? Bien, hay un gran esfuerzo en la prevención de la transmisión del VIH. Sabemos que la transmisión del VIH es esencialmente sanguínea, por transmisión sexual, es transmisión sexual. Luego podemos tener la transmisión madre-hijo y la transmisión por transfusiones sanguíneas, que ya no la tenemos. Hay una transmisión también por compartir jeringas, que eso no lo tenemos nosotros en nuestro país, y se han hecho muchos esfuerzos desde el inicio de la epidemia, los cuales se han incrementado a partir del año 2000, y a partir del año 2010 empieza a hacer un énfasis en la prevención en las poblaciones de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros dentro del trabajo de la Respuesta Nacional al VIH consideramos que son las poblaciones de riesgo? Son aquellas poblaciones en las cuales el número de casos nuevos y viejos que conocemos como la prevalencia es mayor del 5%. En la población general tenemos nosotros una prevalencia que es del 0.6%. En las poblaciones de riesgos, en hombres que tienen sexo con hombres, tenemos una prevalencia de 10.2%. En mujeres trabajadoras sexuales tenemos una prevalencia de 8.2%. Y en población de mujeres transgénero tenemos una población del 16.2%. Hasta el 2010 nuestros esfuerzos estaban dirigidos a la población general, pero en el 2010 se presenta la encuesta centroamericana de vigilancia de comportamientos, que nos permite identificar que estas poblaciones estaban siendo afectadas, y estaban siendo afectadas no por sus prácticas sexuales, sino por el estigma y discriminación que hay alrededor de la enfermedad, y porque los servicios no estaban adecuados para atenderlo. A partir del 2010 empezamos todo un proceso de trabajo para vencer el estigma y la discriminación, un proceso de hacer servicios amigables para las personas de las poblaciones de riesgo. Empezamos a capacitar al personal de nuestros establecimientos para que tuviera esa apertura y esa disposición de atender a estas poblaciones que habían sido marginadas. Eso entonces nos da la oportunidad de, sumado al trabajo que se había hecho en población general y al que empezamos a realizar en las poblaciones de riesgo, empezamos a ver resultados en disminución de la prevalencia de casos de VIH en estas poblaciones y en una disminución sostenida del número de casos de VIH. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a ver el avance de noticias con TN21 con Astrid Dávalos, y al regresar conocemos más sobre la población, sobre el SIDA, sobre la lucha, sobre las ITS y todo lo que ustedes quieran saber. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Bueno, principalmente conocemos las muchas formas de transmisión, la verdad, se recomienda, pero que están pidiendo las transmisiones. Principalmente puede ser a través de fluidos corporales. Sí, evitando la verdad, más que todo la jeringa, ajá, y otras cosas más para poder evitar lo que es VIH-Sida. Sí, acuérdense que hay varias formas, pinchando agujas como los drogadictos, que pinchan las venas, a ver quién más ha usado esas jeringas, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, lo que más se conoce es por el sexo, ¿verdad? Que se contagia a la gente. Manteniendo relaciones sin protección, por tatuajes, cuando usan jeringas ya utilizadas. Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre han anunciado es que por la transmisión del SIDA es más que todo por las relaciones sexuales. Eso es realmente por lo que usted puede, o por una transfusión de sangre, o tal vez si usted trabaja en un hospital por el contagio de una aguja, tal vez que se pinchó, pueden ser las formas con las que usted puede contraer ese virus. Me encanta escuchar siempre a las personas que responden a nuestro sondeo, muy agradecidos con ellas. No se imaginan cómo nos ayuda, cómo nos retroalimenta, porque de esta forma podemos ir de verdad diciéndoles qué es lo que sí, si esto es lo correcto o qué más tienen que saber. Y ahí quiero que me ayude, doctor Carrillo. ¿Qué le parece la respuesta de nuestra gente? Pues fíjate de que realmente cuando lo vemos así, me doy cuenta de que mucha de nuestra población está orientándose. Así es. Ya no nos hablan de la picada del zancudo solamente, ya no nos hablan del beso, del abrazo, del compartir los alimentos, los platos, de meterme a la piscina, de usar el baño. Exacto. Ya estamos hablando que realmente la transmisión va en 3 vías. Y esas 3 vías nos hablan a nosotros y nos dicen, uno, como mencionaba el doctor Sorto, a través de las relaciones sexuales, a través de la transmisión materno-infantil, y la mínima con nosotros es a través del contacto a través de las transfusiones sanguíneas. Pero recordemos también de que tenemos que hablar de las otras ITS. Las otras ITS es la puerta de entrada a un sistema de salud. Porque recordemos que las personas vienen y no nos llegan pensando que tienen un VIH, nos llegan pensando que tienen una secreción, que tienen un flujo, que tienen una roncha, una chira, nos dicen las personas. Y eso nos da a nosotros la pauta para que nuestro personal de salud analice y piense en algún momento dado de que hay una actividad, hay una situación de riesgo y hay que evaluarla como tal. Definitivamente es muy importante, es una entrada de salud. Y sí, es cierto, también me gustó el no escuchar que solamente antes lo asociaban con relaciones sexuales anales, porque esa es otra, si se fija, ya nadie lo dijo, o sea, todos dijeron relaciones sexuales, punto. Correcto, y recordemos esto, recordemos de que el VIH es parte de las ITS, Exacto. Y las ITS son muchas, son casi 12, 15 ITS. O sea, son muchas más enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, que realmente solo el SIDA, o sea, son muchas más. Y realmente nosotros cuando evaluamos dentro de nuestro perfil que tenemos epidemiológico, tenemos infecciones como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, los condilomas anales o genitales, el herpes. O sea, si nosotros vemos, tenemos una variedad de infecciones de transmisión sexual que al personal de salud nos están diciendo, pongamos cuidado. Realmente es una práctica de riesgo que ha tenido esta persona porque no es tanto tener prácticas sexuales anales, orales o vaginales, sino es hacerlas de manera irresponsable, sin una protección y con una persona que no es mi pareja habitual. Entonces, eso sí es como de evaluarlo y de poderlo tomar en consideración. Bueno, para toda infección de transmisión sexual, incluyendo obviamente el VIH-Sida, siempre hay una conducta de riesgo que por lo general va a ser responsabilidad de la persona en cuestión. Correcto. Pero hay cierta población que es la población más inocente y son los niños. ¿Cómo andan las cifras, doctor, en cuanto a edades? Bien, cuando hablamos de la distribución de la infección del VIH por las edades, nos podemos encontrar que el mayor número de casos lo estamos nosotros diagnosticando en población joven entre 20 y 44 años. Para este año, el 70% de las nuevas infecciones que hemos diagnosticado están en ese rango de edad.
pero es interesante cuando analizamos el rango de 20 a 24 años. Solo en este año tenemos ahí 189 nuevos casos. ¿Qué sucede? Si los diagnosticamos entre los 20 y los 24 años, quiere decir que estas personas adquirieron la infección por VIH antes. Y nos vamos al otro grupo de edad, de 15 a 19 años. Entre 15 y 19 años tenemos para este año alrededor de 65 personas a las cuales hemos hecho el diagnóstico de VIH. Es decir, son adolescentes que están adquiriendo la infección. ¿Y cuál es también la vía de transmisión? Relaciones sexuales. Las diferentes encuestas que se han hecho, tanto la encuesta de salud escolar, tanto la encuesta MIX que sustituye a la FESAL, nos están arrojando datos que nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales desprotegidas, porque a pesar de que tienen buenos conocimientos sobre la prevención del VIH, esto no se relaciona con sus prácticas, porque cuando preguntamos si ha usado, por ejemplo, el condón en su primera relación sexual, gran proporción de los encuestados dicen que no. Entonces tenemos esta afectación, pero también tenemos otro grupo de edad que son los recién nacidos o los niños entre 0 y 14 años, entre 0 y 15 años, en donde tenemos una menor proporción de casos, pero es donde estamos haciendo grandes esfuerzos para eliminar la transmisión materno-infantil del VIH. En este momento el país cuenta con toda la terapia antirretroviral y con todo el manejo adecuado para garantizar que una mujer que vive con la infección por el VIH pueda embarazarse y su hijo nazca libre de la infección por VIH. De hecho, cuando hablamos de cuántos niños están en terapia antirretroviral, es aproximadamente 250 niños que están recibiendo terapia antirretroviral de las 900, alrededor de 9.500 personas que están en terapia antirretroviral. Ahora, 250 niños, ¿esto es diagnosticados desde hace cuánto? ¿Esto es al año? ¿En qué años o cómo está? Estos 250 niños que están recibiendo terapia antirretroviral es un acumulado histórico desde los inicios de la epidemia. Es decir, no es que son 250 niños que hemos diagnosticado en este año, sino son todos los niños. Recordemos que hemos iniciado con la estrategia de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH alrededor del año 2004. Antes de eso, no teníamos una estrategia, de manera que todos los niños que nacían de madres viviendo con VIH, nacían con VIH. Venimos de alrededor de 145 niños de casos de transmisión materno-infantil y el último dato que tenemos del año pasado son 2 niños de transmisión materno-infantil del VIH. Esto se debe entonces a esa estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, en donde hacemos un gran énfasis en el control prenatal para prevenir esa transmisión. Muy bien, a ver, Edward, hablemos un poco de estas estrategias que se están utilizando para disminuir cada día más esta población que tenemos infantil infectada. Bueno, algo que creo que es importante recalcar es que, como bien mencionaba el doctor Sorto, nuestros jóvenes, según las encuestas, comienzan su vida sexual alrededor de los 13 años. Entonces, tenemos que, como adultos, como padres, romper esas barreras y comenzar a hablar con nuestros hijos de las enfermedades de transmisión sexual y de la planificación familiar, porque muchas veces el joven con sus amigos comienza a adquirir información y a lo mejor esta no es la más adecuada. Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo tomo precauciones y planifico, y se está protegiendo de un embarazo, pero no de las diferentes enfermedades. Clamidia es una enfermedad con una alta incidencia y que al final puede terminar en problemas serios como la infertilidad. Entonces también tenemos que recomendarle a estos jóvenes sus chequeos periódicos. Dentro de las estrategias, pues por supuesto, las 2 pruebas que están indicadas en todas las embarazadas, ¿verdad? Porque tomamos una al inicio del control prenatal y otra al final de ese control, ya que cuando la enfermedad está en estadios tempranos, pues no presenta ningún síntoma o algo que nosotros podamos visualizar y decir, esta mujer tiene el virus, ¿verdad? Entonces es importante las 2 pruebas de tamizaje. Por supuesto, dentro de este seguimiento, no solo es importante los 2 tamizajes para VIH, sino que también para sífilis, porque a veces dejamos de lado los esfuerzos para sífilis
la doctora Melara pasa siempre peleando, ¿verdad? Que no tenemos que olvidarnos del esfuerzo de la sífilis, porque todavía se siguen viendo casos de sífilis congénita en nuestro país. Entonces, importante, ¿verdad? Sus controles y, por supuesto, la política y los derechos sexuales han cambiado. Antes, al inicio de la epidemia, le decíamos a la mujer, no se embarace. Leí en el periódico la noticia de una joven que ella nació con el virus, ha tenido 5 hijos y de los 5 ninguno ha tenido el virus, porque afortunadamente ha recibido la terapia antirretroviral durante todo el embarazo, ¿verdad? Que eso es muy importante. La adherencia famosa de la terapia, la paciente a la terapia antirretroviral, es un equipo multidisciplinario ciertamente, Eduardo, que incluye muchísima gente, ¿verdad? Para poder, media vez se detecta un caso, es mucha gente la que está involucrada. Sí, el equipo es completo, ¿verdad? Porque debe de recibir los cuidados prenatales especiales, identificar infecciones concomitantes, el apoyo nutricional, el apoyo del psicólogo, porque muchas veces hay que darle la noticia en el embarazo y también tenemos que saber cómo ir guiando a la paciente. A la paciente, muy bien. Bueno, definitivamente media vez se hace el diagnóstico, hay que cuidar a esta paciente en todo momento y en todos los aspectos. Y uno de ellos es la nutrición. Veamos en la siguiente cápsula, la licenciada Belinda Martínez, nutricionista, nos habla de la alimentación del paciente con VIH y SIDA. Ya volvemos. Buenas tardes, soy la licenciada Belinda Lisset Martínez Larios, licenciada en Nutrición y Dietética, y este día estaremos hablando de la alimentación en el paciente con VIH y SIDA. La alimentación en los pacientes que vivimos con VIH-Sida tiene que ser variada y tiene que ser equilibrada también. Siempre debemos de intentar aumentar nuestro requerimiento de proteínas, como por ejemplo comer un poco más de carnes, pollos, huevos, debido a que nuestro sistema inmunológico o tu sistema de defensas está bajo. Entonces debes de proteger y controlar, dar vitaminas también y minerales, por ejemplo la vitamina C, como jugos de naranja o el limón, intentar consumirlos para evitar infecciones posteriores. Debemos de incluir una dieta un poco más alta en calorías para fortalecer tu sistema inmunológico, y también debes de mejorar la calidad del alimento, no consumir muchos alimentos altos en grasas para evitar también problemas de distensión a nivel abdominal. Una forma muy práctica de generar alimentos ricos en proteínas es ya sea que las suplementes con algún producto nutricional elevado o alto con alto contenido proteico, que ya vienen en preparaciones, o también lo puedes hacer utilizando, por ejemplo, gelatinas elaboradas a partir de agua y con leche mezclada para mejorar, o alimentos sustitutos como alimentos altos en soya o proteínas de soya, que te van a ayudar a mejorar la calidad del alimento. O si debemos de consumir frijolitos combinado con la tortilla y un pedacito de queso, que va a hacer que tu proteína o tus aminoácidos de tu cuerpo estén más estables y eviten una desnutrición. Debemos de luchar con muchas sintomatologías y evitar que aparezca la enfermedad del SIDA mientras estás con el VIH. Soy la licenciada Belinda Martínez, nutricionista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. Usted ya la conoce. Vamos a establecer cuál es la creencia popular y nuestros invitados desmienten o ratifican. Veamos la primera de ellas. Vamos a ver, nos dice, para el doctor Sorto le vamos a preguntar, ¿tener VIH significa que tengo SIDA, doctor Sorto? Bien, la infección por VIH es una cosa y el SIDA es otra cosa. La infección por VIH significa que tengo yo el virus en sangre. Cuando hablamos de que una persona tiene SIDA es porque su estado de salud es tal que sus mecanismos de defensa, sus células de defensa CD4 y su carga viral están tan alterados que decimos que está en fase SIDA.
Muy bien, entonces no es lo mismo, No esto es lo es mismo. falso, no significa que usted tenga SIDA por solo estar infectado. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice, esto está muy interesante, el VIH no tiene cura, todo el mundo sabe que eso, pues vamos a ver, doctor Herrera. Una vez que el virus entra al organismo, pues va a quedar alejado permanentemente. Lo que sí puede es controlarse. Con el uso adecuado y la buena adherencia a la terapia antirretroviral, el virus puede llegar incluso a niveles indetectables, pero eso no significa que el paciente o el individuo esté curado, ¿verdad? Siempre permanece latente aunque esté en tratamiento. Llámese latente como que estuviera dormido, pero ahí está, esperando cualquier oportunidad. Bueno, gracias doctor. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice si el VIH se transmite por picaduras de insectos. Doctor Carrillo, lo habíamos dicho. Pero, sí, ya lo habíamos mencionado, realmente no. ¿Por qué? Porque el virus de VIH necesita que haya presencia de lo que son glóbulos blancos. La famosa cédula CD4, que el zancudo no los tiene, ni la chinche, ni ningún otro animalito que nos pique. Por lo tanto, no hay transmisión a través de la picadura de ningún insecto. Muy bien, se le puede pasar el Zika, el dengue, la chikungunya, exacto, pero no se le va a pasar el VIH. Excelente, sí, así Muy es. bien, gracias doctor Carrillo. Veamos, nuestro próximo enunciado nos habla así, el virus se puede adquirir por transfusiones de sangre, doctor Sorto. Bien, hemos hecho un gran esfuerzo por eliminar la transmisión a través de transfusiones sanguíneas. Siempre existe la posibilidad, pero actualmente El Salvador cuenta con un sistema de sangre 100% segura, de manera que podemos garantizar que esta vía de transmisión en El Salvador es poco frecuente. No aplica, llamémoslo así, pero sí es una de las formas que se puede adquirir. Veamos, próximo. En el próximo tenemos que habla de si ya te contagiaron, no hay nada que hacer, doctor Herrera. Bueno, al contrario, hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque desde el momento que se contagia del virus, hay que comenzar a tener una vida sexual más responsable para evitar infectar a otra persona y, por supuesto, establecer un tratamiento, controles frecuentes y reglamentados para detectar el momento en el que, como mencionaban anteriormente, el proceso inmunológico comienza a disminuir. Recordemos que el virus puede pasar muchos años dormido, como decíamos, y es variable en cada individuo en cuánto tiempo va a producir un caso SIDA, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho que hacer. Me gustó eso, doctor. Al contrario, hay mucho que hacer. Y lo primero que hay que hacer es establecer este nuevo estilo de vida, esta nueva responsabilidad personal y social, tanto para él como con su familia y por supuesto para todas las demás personas. Veamos el próximo. El próximo nos habla si se puede detectar el virus por los síntomas. Doctor Carrillo. Recordemos algo, el virus de inmunodeficiencia humana no nos da signos ni síntomas. La persona se puede ver bien, se puede ver sana. La persona realmente ni siquiera sabe que está infectada. Caras bonitas vemos. Exacto, caras sí, vemos. Ya no sabemos. Exacto, correcto. Y eso es algo que tenemos que ver. Por eso es que la prevención se tiene que hacer con todas las personas. De repente alguien nos dice, mire que yo la vi bien chapudita o lo vi bien fornidito, pero eso no nos quiere decir que la persona pudiera o no tener una infección por VIH u otra ITS. Exacto. O cualquier otra ITS. Por ejemplo, podemos hablar de hepatitis virales, que son tan frecuentes también, pero muchas veces no las detectamos porque esperamos encontrar a todas las personas con un color amarillo, como que son piolín. Pero para no cuando es se viene a detectar ya es demasiado tarde. Exacto, por eso es que es recomendable que la persona que sabe que ha estado en contacto con una práctica de riesgo se realice su examen de manera periódica, que utilice métodos de protección en cualquiera de sus relaciones y de esta manera nosotros podemos venir y garantizarnos a nosotros mismos de que la persona está sana, pero sí no podemos determinar a través de signos y síntomas. Cuando ya vemos signos y síntomas, ya estamos hablando de una fase diferente, ya no infección por VIH. Recordémosle, por si alguien en casa se está preguntando, ¿y cómo sé yo si yo he estado en una conducta de riesgo? Recordemos las conductas de riesgo. La principal, el tener una práctica sexual de manera insertiva o receptiva,
anal, oral o vaginal con una persona que no es mi pareja habitual sin un método de protección. En ese momento yo ya sé que me expuse y tengo que inmediatamente asistir al centro de salud que yo quiera, al Seguro Social, al Ministerio de Salud o a donde yo necesite ir para que me realicen una prueba para VIH e inmediatamente recibir información. Porque muchas veces nosotros no informamos a nuestros familiares, oímos la información y no queremos hablar con nuestros hijos del tema de sexualidad. Y eso pues es sumamente importante que lo tenemos que tomar en consideración. Especialmente que ya escuchamos que las prácticas sexuales en nuestros jóvenes no estamos hablando de otros países, estamos hablando de nuestro país. Exacto. Nuestros jóvenes con encuestas y con datos fidedignos están iniciando su vida sexual alrededor de los 13, 15 años. Así que es importante que hablemos con ellos, mantengamos la comunicación, las puertas abiertas a responder sus preguntas. Quítese ya los tabúes de la cabeza porque eso puede generar que nuestros niños se pongan en contacto con una paciente o una persona infectada y llevarse a ellos a enfermar. Pero al final, hablando de esto, era falso. Sí, era porque falso. No se puede detectar. No se puede detectar. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice: en niños la terapia de medicamentos no es necesaria. Uy, doctor Sorto. Esta lo tengo que decir de entrada, falso. Falsísimo. Falsísimo, porque siempre estamos, igual que los adultos, los estamos evaluando y administramos terapia antirretroviral precisamente para controlar, como bien decía el doctor Herrera, para controlar el nivel de virus y que estos niños puedan tener una calidad de vida excelente. Y aquí solo recordar que la calidad de vida o la esperanza de vida de una persona que vive con la infección por VIH es igual a la esperanza de vida que cualquier persona que no tiene la infección. Por lo tanto, los medicamentos antirretrovirales sí son necesarios para la atención y el cuidado de la salud de los niños. Bueno, tan falso es que el doctor Herrera no me dejará mentir y vamos a incorporar ahorita esta pregunta. Aun y cuando la carga sea indetectable en una madre infectada por VIH, se da la terapia antirretroviral, ¿cierto? En el momento del parto. La conducta actual es mantener la terapia durante toda la gestación, ¿verdad? Porque eso nos va a garantizar y nos va a disminuir la transmisión vertical hasta niveles muy, muy bajos, un 2% de probabilidades, mientras que antes era casi seguro que se lo iba a transmitir, ¿verdad? Así que sí es algo muy importante que hay que mantener a lo largo de todo el embarazo. Excelente, bueno, gracias. Veamos la siguiente. La siguiente nos dice: el virus siempre se le contagia al bebé durante el parto. Bueno, volvemos con usted, doctor Herrera. Sí, ahí realmente tendríamos que decir que es falso, ¿verdad? Porque si nosotros detectamos la enfermedad en forma temprana o ya sabíamos desde antes del embarazo que esta mujer era portadora del virus, pues mantenemos a lo largo de toda la gestación los medicamentos antirretrovirales y también durante el parto nosotros utilizamos dosis y medicamentos especiales, los cuales van a garantizar que el bebé salga en buenas condiciones. Eso es muy importante y por eso volvemos al punto de que el tamizaje o la detección en el control prenatal, las dos pruebas son muy importantes, porque pudiera ser que una salga negativa y la siguiente ya no salga positiva. Entonces, ¿cuánto tiempo se le da la terapia retroviral luego al neonato, al recién nacido? ¿Hasta cuánto tiempo ya se puede considerar que no son los anticuerpos maternos? Lo que pasa es que estamos hablando de un periodo de más o menos 18 meses para estar seguros de que el bebé está libre de la enfermedad. Entonces sí, hay que darle un seguimiento específico. ¿Verdad? Sí. Muy bien, por lo tanto, es falso porque no siempre y cuando, valga la redundancia, lo hayamos detectado anteriormente y la paciente ya estuviera en tratamiento. Puede ser que ese bebé salga limpio. Veamos el siguiente. El siguiente y el último. ¿El sexo es seguro si dos personas tienen VIH? ¿Seguro que se van a contaminar, doctor Carrillo? Esa es la cosa más falsa del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama reinfección. De repente yo podría tener un tipo de virus que no es resistente y la otra persona tener un tipo de virus que sí lo es. Entonces podríamos tener una reinfección. Yo estoy infectando a una persona y ella a mí. O en otros casos incluso yo podría estar indetectable y la otra persona no. Entonces la carga viral estaría siendo como una mezcla. Por lo tanto, a las personas con una infección por VIH sí se les recomienda que utilicen un condón.
siempre. El uso consistente y persistente del condón masculino, condón femenino y la manta de látex es algo que nosotros no lo podemos evitar en ningún momento y de hecho tenemos que recomendarlo, y no solo para el VIH, para las otras ITS. Infecciones. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa. Esta fue la sección de mitos y verdades. Ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos en el Día Mundial del SIDA, así que estamos hablando un poco de todas las campañas y todo lo que se está haciendo en nuestro país. Quiero yo aprovechar para preguntar al doctor Sorto, antes se celebraba en julio, me parece que era el último viernes, el Día Nacional de la Toma de la Prueba del VIH. ¿Siempre se hace eso o ya no? No, a partir del año 2013 cambiamos la estrategia, pasamos a una estrategia dirigida a toda la población. ¿Qué fue lo que cambió en el año 2013? En el año 2013 nos damos cuenta, cuando revisamos todas nuestras estadísticas, que en el 2008, cuando se inició con el Día Nacional de la Toma de la Prueba de VIH, el índice de positividad, es decir, el número de personas positivas que captábamos ese día era alto. Teníamos en el primer año de realización del Día Nacional de la Toma de la Prueba un índice de positividad del 0.69%. Empezamos a incrementar el número de pruebas que se realizaban en esa fecha, que era el último viernes de junio, y llegamos a la última edición del Día Nacional de la Toma de la Prueba, que tomamos alrededor de 115,000 pruebas en un solo día. Pero ese último año que hicimos esa toma, el índice de positividad bajó al 0.10%. Esto quiere decir que empezamos a captar menos casos. El esfuerzo logístico y el esfuerzo financiero que el país hacía para destinar recursos para esta estrategia eran grandes. El objetivo se cumplió, porque el objetivo que pretendía esta estrategia era crear conciencia en las personas de conocer su estado serológico y de hacerse la prueba de VIH, de vencer el miedo de hacerse la prueba de VIH. Cumplimos entonces con esto, nos damos cuenta, hacemos un estimado de los costos del Día Nacional de la Toma de la Prueba y le costaban al Estado y a todas las organizaciones que participaban alrededor de 1.3 millones de dólares que se invertían en un solo día. Nos damos cuenta entonces que los datos nos decían que la epidemia no estaba en la población general, sino en las poblaciones de riesgo, y cambiamos. Cambiamos y decimos todos los días es un buen día para hacerse la prueba de VIH, y los esfuerzos los vamos a concentrar en las poblaciones clave, de manera que realizamos esfuerzos y realizamos estrategias como son las clínicas de vigilancia centinela de infecciones de transmisión sexual para atender a las poblaciones clave, para darles una atención en salud adecuado para ellos, y pasamos a extender la oferta de la toma de la prueba todos los días del año a todas las personas. Excelente. Bueno, entonces vámonos a una pausa, pero antes escuchemos al doctor Salvador Molina de Calma. Él nos habla sobre las políticas y la lactancia materna en la paciente con VIH-Sida. Ya volvemos. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan Salud TV. Este día estaremos hablando sobre lactancia materna en las madres con VIH. Soy el doctor Salvador Molina del Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma. La lactancia materna es el mejor alimento para todos los niños, incluso cuando han sido diagnosticados con VIH. Sin embargo, cuando una madre es VIH positiva, existe el riesgo de poder transmitir el virus a través de la lactancia materna, por lo que la legislación nacional prohíbe lo que sería la alimentación al seno materno e indica que se debe utilizar el uso del biberón. Sin embargo, este debe de ser recibir una adecuada consejería para que evitar tener algunas complicaciones como serían las neumonías y las enfermedades diarreicas. La buena noticia es que investigaciones recientes han descubierto que en la medida en que la mujer conoce su condición de VIH tempranamente e inicia su tratamiento antirretroviral,
la posibilidad de transmitir el virus del VIH disminuye, lo que en un futuro los países van a tener que ir valorando lo que serían las normativas. Finalmente, quiero recalcar de que en los bancos de leche, el producto que de él se saca está exento de VIH por la pasteurización y por los controles de calidad que se realizan al mismo. Recomendamos a todas las madres conocer su condición de VIH lo más pronto posible, a fin de iniciar el tratamiento oportuno y disminuir la probabilidad de transmisión vertical. Soy el Dr. Salvador Molina del Centro de Apoyo de Lactancia Materna para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos cómo realizamos el diagnóstico de VIH-Sida, por lo menos en lo que respecta a mujer embarazada, que es donde tenemos nosotros chance. Bueno, quizás comentar que hay varias pruebas, ¿verdad? Tenemos la prueba rápida para el virus, contamos con las pruebas de ELISA y quizás algo importante es que ELISA es la técnica, ¿verdad? Existe ELISA para dengue, ELISA para Chagas y ELISA para VIH, entonces hay que tener cuidado porque en algún momento, ay, tiene ELISA positivo, pero es para otra enfermedad también, entonces luego tenemos el Western Blot que puede ayudarnos también cuando hay alguna duda diagnóstica. Y la carga viral, que es más que todo para darle seguimiento a la efectividad del tratamiento en los pacientes ya diagnosticados. Por lo tanto, por eso es importantísimo que usted vaya a sus controles prenatales tempranos, se tome todos los exámenes que su médico le ordene y por favor, importantísimo también que siga instrucciones, que se apegue a los tratamientos y no solo hablando de VIH ciertamente. Doctor Carrillo, ¿qué pasa con todas las demás infecciones de transmisión sexual? ¿Qué problema tenemos con la medicación? ¿Sí? Es algo bien importante. Siempre recomendamos nosotros a todos la audiencia de que cada uno de nosotros conoce su cuerpo y es importante que cuando notemos algo raro en el área genital, en el área anal, que no nos automediquemos. Realmente la automedicación nos hace daño, ya dejemos de buscar al vecino, la abuelita, el tío, el primo. La farmacia. Exacto, la farmacia y llegar y decir, véndame algo para esto. Lo más recomendable es que una persona tiene que venir, ser evaluado por un facultativo y de esta manera nosotros vamos a lograr poder determinar cuánto es el riesgo de mi salud. Así es que yo sí recomiendo que no nos automediquemos. Si yo siento que tengo un flujo, una chira, que me ha salido una roncha, algo rojito, cualquier cosa en el área genital, seamos mal pensados. Asistamos a un centro de salud que se nos evalúe, que se nos diga qué tenemos que hacer y ahí se nos brinde tanto lo que es un diagnóstico, un tratamiento y sus pruebas de seguimiento. Así es, doctor. ¿Verdad? Yo quisiera aprovechar, tenemos una pregunta en redes sociales que me parece muy importante que no nos vayamos sin responderla. ¿Qué tan cierto, que pregunta una paciente, es que si yo tuve displasia leve, si cambio de pareja, puedo tener SIDA? No, realmente el problema es que al cambiar de pareja corro el riesgo de adquirir ya sea otro serotipo del VPH o cualquier otra ITS, ¿verdad? O sea, no es porque no es relación directa. No hay una relación directa, sino que entre más parejas sexuales tenemos, más chance de adquirir cualquier infección. Vuelvo y repito, Caritas sabemos y ya no sabemos, así que obviamente tiene el riesgo, pero no porque existe una relación directa con la displasia. Doctor, sus palabras finales para la población. Bien, solo invitarlos a que no dejen pasar la oportunidad, si son personas sexualmente activas, de asistir a cualquier establecimiento de salud para hacerse la prueba de VIH y conocer su estado serológico. Y sobre todo que seamos responsables. El uso consistente y persistente, condón masculino, condón femenino, manta de látex con una persona que no es mi pareja habitual. O sea, relaciones sexuales responsables. ¿Y a los adolescentes y a las madres? Bueno, una conducta sexual responsable y controles oportunos, ¿verdad? Controles oportunos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para nosotros fue un placer haberlos tenido por acá en este día. Doctor Sorto, doctor Carrillo, doctor Herrera, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por haber estado con nosotros un día más. Hoy es viernes, así que vaya, disfrute con su familia, descanse su merecido fin de semana y el lunes estaremos hablando de la discapacidad. Por hoy les deseo un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Para prevenir el contagio y propagación del VIH te damos las siguientes recomendaciones. Usa preservativo. El condón de látex es el único método de barrera para evitar el contagio de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Si eres sexualmente activo, hazte la prueba de VIH por lo menos una vez al año. Es importante identificar los factores de riesgo de contagio y hacerte una prueba en el laboratorio. Conocer cuanto antes si eres portador del virus contribuye a iniciar un tratamiento temprano para evitar que se avance al desarrollo del SIDA. Si conoces a alguien con este padecimiento, actúa con naturalidad. Demuestra que para ti sigues siendo la misma persona que era antes de contagiarse y que aunque sí deba hacer cambios en la vida para preservar la salud, no hay cambios en la esencia ni en la relación que antes tenían. Recuerda que ante cualquier síntoma o anomalía relacionada con esta enfermedad, debes consultar con un especialista.